Volvemos a tener la posibilidad de conversar con el doctor Claudio Rama. Hablar con el doctor Claudio Rama es conversar de uno de los ejes o confines del Estado que yo te diría que hacen al pilar de la posibilidad del desarrollo de un país como lo es un sistema de enseñanza, querés decir, educativo. Yo creo que se combinan, ¿no? Es enseñar y educar, en definitiva. Y el doctor viene explicando la teoría que él va formulando respecto a tragedias universitarias, es decir, un montón de inconvenientes que se van planteando y que tienen solución. Pero hoy vamos a hablar de un tema que él me plantea muy interesante que tiene que ver con un proyecto de ley, doctor. Gracias por estar con nosotros. Vinculada a la Mono, censura previa, ¿no? un gran gusto de estar contigo en este espacio de la reflexión de la libertad y de la sociedad. Qué linda expresión eso, ¿no? Reflexionar la libertad y la sociedad. Decía Thomas Jefferson, ¿no? Uno de los padres de los Estados Unidos, presidente además, ¿no? La libertad nos cobra un solo precio, pero es defenderla todos los días. No era Sí, bobo Jefferson, sabía que había que defenderla todos los días. uno de los temas en ese escenario de la defensa Mm, es a partir de un caso que ha sido trágico y lamentable de una censura que me hicieron mm, por parte de el Teatro Solís y su directora Malena Muyala, que me censuraron una exposición que ya había sido acordada, mm, exigiéndome la incorporación de primero del lenguaje inclusivo y luego de lo inclusivo. mm. Esto tuvo muchos desarrollos y discusiones hasta que finalmente en una sentencia o en un edicto o en un dictamen por parte de la Institución Nacional de los Derechos Humanos, Mm. dictaminó dos cosas claras. Uno es que bueno, primero, perdón, el Congreso de Intendentes dictaminó que Ajá. no había en la normativa institucional, como se decía, una guía del lenguaje inclusivo que obligaba a las intendencias y eso era mentira. O Mm, sea, nadie aprobó el Congreso de Intendentes mm. una guía que establezca el lenguaje inclusivo del todes y todos y ese tipo de cosas. Bien. Pero fundamentalmente después la Institución Nacional de los Derechos Humanos, cuando yo hice la denuncia, en su dictamen muy sólido y muy coherente, Mm, dictaminó otro elemento cuando intentaron cambiar el argumento de que todos los temas correspondientes a la inclusión, mm, eso es una obligación del Estado, mm, no una obligación del particular. O sea, es el Estado que debe obligarse, está obligado mm. a producir la accesibilidad del lenguaje de braille, los diversos sistemas de rampas, etcétera, etcétera, para Sí. la accesibilidad. Bien. Y eso no es un escenario que se le obligue al artista. O sea, yo puedo escribir un texto con letra cuerpo 8 y no estoy obligado a escribir con cuerpo 16 para Mm, que lo lean personas. claro. O no tengo por qué estar hablando contigo en un lenguaje de señas que Mm, no conozco ni estoy obligado, mm, sino que es el Estado que está obligado en su comunicación. Y claro. ese fue el dictamen de la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Y Mm, es claro que la libertad de expresión está en el rango constitucional y por lo tanto una exigencia o una necesidad para un público especial, el lenguaje de señas mm, o en un cine que haya micrófonos, audífonos, todo mm, el tema de la accesibilidad, que es muy grande, mm. eh, no es una obligación en el sentido del el creador. O sea que yo no tengo que crear Claro. en lenguaje A o B, sino que yo escribo lo que yo quiera, Exacto. ¿correcto? Y Exacto. si el Estado, la sociedad considera que el Estado debe facilitar, es quien debe propender a que haya código braille en las obras, en Exacto. los museos Exacto. o rampas de accesibilidad Mm. y no es una obligación del ciudadano. Ese se fue el dictamen. Si hablamos de Estado, incluso estamos hablando de que el Estado incorpora esas políticas inclusivas mediante la ley, ¿no? Es a través de una ley que se establece que el Estado considera necesario
llevar a cabo esa inclusión para ciertas minusvalías, etcétera. Correcto, pero los Eh, tratados internacionales claramente ponen que eso es una obligación del Estado sí, y sí. que no está por arriba de la libertad de expresión. O sea que si un Ujú, director de teatro mm, quiere hacer una obra en español o en francés o en inglés, mm, o mm. si quiere hacerla con El código braille, lunfardo, sin sí, sí, código sí, braille, sí. eso sería una obligación del Estado, pero al mismo tiempo no limita ni debe ser condicionado a la libertad de expresión. La Doctor, acá libertad de expresión va por un lado, toca un punto clave, lo decimos rápido, que tiene que ver con la jerarquía de las normas. Es decir, correcto. cuando hablamos de la libertad de expresión, estamos hablando de un derecho consagrado, fundamental, que está en el artículo 7 de la Constitución y tiene más jerarquía que cualquier otra disposición respecto a otros temas, ¿no? Porque Aún eso... así, pero es- mira, aún mm, así que estuvieran mm, en la Constitución algunos derechos, mm, también hay diferencias si estás en el artículo 1 a 30, que son aquellos de los derechos fundamentales, si mm, estás en el 227, que mm. corresponde a derechos sociales Por o a ejemplo, derechos. O sea que exacto. también incluso en el marco constitucional. Sí, 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 también. Nosotros lo que hay son tratados internacionales que de alguna forma compiten. Ese marco es el que estableció la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Todo esto va porque en este enorme pleito que he tenido y Mm, que he ido exigiendo la defensa de mis derechos mm, y defendiéndome de la censura, mm, hice también una denuncia penal claro. a quien me ha censurado con abuso de autoridad. Mm, Pero sin embargo, no tenemos en el caso de Uruguay un artículo legal no constitucional mm, que establezca claramente la prohibición de la censura o el castigo de la censura. mm, Entonces, lo que efectivamente hay una norma muy general, que mm, es el abuso de autoridad, que sí le corresponde, y en todo caso yo creo que mm. tarde o temprano habrá un castigo a la persona, pero se carece, descubrí, de Sí, un marco específico que sí. regule la censura y que castigue la censura. O sea que en el cuerpo penal uruguayo, en la ley de todo el tema penal, se carece de una norma que establezca el La, la- claro la castigo. tipificación del delito. No, no está tipificado el tipo delictivo No está censura. tipificado el delito penal o el Mm, delito de la censura claro, a la obra claro, artística o a la obra intelectual. claro, Entonces, claro. aunque la Constitución claramente establece la libertad de expresión, Sí, sí, falta en la normativa, que son las leyes son las que regulan el marco constitucional, sin o duda. sea, las que instrumentan el cumplimiento de las decisiones constitucionales. Y Por algo entonces, se dice, doctor, ¿se efectivamente, acuerda que las leyes que obedecen al cuerpo del orden constitucional son interpretativas de la Constitución? Tienen que correcto, complementarla, ¿no? Tienen que regular correcto. todos. El Claro. legislador, básicamente yo creo que tiene que ver porque el artículo 29, que es el artículo de la libertad de expresión en el cual se engloba Mm, la libertad de creación, las mm, libertades intelectuales, es un artículo de 1830 que ha venido y en todos los cambios constitucionales no se ha modificado prácticamente nada ujú, y nunca generó un ámbito en el cual claro. alguien planteara claramente eso. Mm, Yo creo que tiene que ver que en general la sociedad uruguaya no hay censuras, pero en la dictadura hubo censura y también en democracia. En mi caso, mm, ya fue tipificado por la Institución Nacional de los Derechos Humanos, y aquí no hay mm, ninguna discusión, claro, hubo censura. claro. Hubo censura, mientras que yo tengo libertad y no puedo tener censura previa. O sea Exacto. que la Constitución establece que yo soy libre de mis actos, como todas las personas, en materia de creación, y después puedo ser castigado si cometo una apología del delito, pero es Es una censura posterior por haber cometido algún delito, una acción con a esa. posteriori de la comisión del delito. Incluso A posteriori. recordemos que a nivel judicial penal, la Constitución establece la presunción de inocencia, incluso. Si nos presume libres
hasta que el juez demuestre con carga probatoria lo contrario, ¿no? Cosa que ahora En está el ámbito, bastante pervertido ese tema, ¿no? en el Pero, ámbito de la creación, yo soy libre y no exacto, puedo tener censura previa. exacto, Correcto. Y en exacto. este caso, lo que aconteció es que hubo una censura previa. Mm, O sea que, mientras que en el caso de Oscar La Roca, mm, posteriormente a su exposición, mm, posteriormente, el intendente de Montevideo en su momento, Elizalde, mm, consideró que no debía estar porque por ahí pasaban niños. mm. Y hubo una especie de censura a una exposición ya montada. Exacto. Y el ministerio consideró pertinente y la trasladó, la asumió porque era municipal Mm, y hizo la exposición la doctora de la Reta en la mm, Biblioteca Nacional. sí, Pero tampoco hubo censura previa. exacto. En mi caso, hubo una censura previa porque se me estableció como condición para la exhibición que yo actualizara los textos al lenguaje inclusivo. Sí, sí, Esa sí. fue Sí, la sí. clara circunstancia en el cual hay. Entonces, en la relación y en las conversaciones en este tema, y Mm, con el asesoramiento de Enrique Moller, que es quien ha mm, sido fiscal, quien ha mm, sido juez, sí. eh, es un penalista con altísima experiencia. Ah, que tengo que hablar con él, que usted me dijo que me iba a establecer algún vínculo. Sería interesante conversar con él sobre varios temas de esta naturaleza. Le Ujú, conversé porque iba a escribir un artículo sobre alguna cosa que te había mm, comentado. Me dice, mm. cuando termine el artículo, Bien, en todo bien. caso, pero te voy a facilitar sin duda el Perfecto, contacto. perfecto, doctor. Bueno, Y están Enrique pensando en Moller me tipificar? planteó Ujú, eh, un escenario y estuvimos reflexionando sobre el delito de censura previa. ahí está. Aquí hay una variación. La Constitución establece el artículo 29, el tema de la libertad de expresión. Sí. Y yo he considerado que no incorporar el tema en toda la vaguedad y la ampliación de la libertad de expresión, sino más en la libertad de expresión artística. Mm, ¿Correcto? Porque el periodismo, la regulación tiene otros elementos mm, correspondientes. O sea, si uno hace una nota y mm, sobre la realidad, en esta semana hubo un veto por parte del Poder Ejecutivo en relación a un artículo de la ley de medios que sí, establecía que cómo debía ser el sí, tipo de comunicación y objetiva, tal y que ahí sí, se consideró sí, claramente que eso podía ser violatorio de la libertad de expresión. sí. Lo que hemos ido planteando es un tema de una normativa de delito de censura previa a las Ujú, obras artísticas e intelectuales que se regulan en parte con la ley de derechos de autor. Es las obras, producto no solo de la inteligencia humana, sino de la creativa, claro. ¿correcto? Y en ese sentido, esta semana, en el día de ayer, Ujú, eh, estuve invitado por la Comisión de Diputados, la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, mm, a raíz de que en la institución de los derechos humanos estableció el dictamen, que la Intendencia no cumplió lo que la institución recomendaba, que era que se hiciera una investigación administrativa, que es lo que yo le había mm, solicitado a la Intendencia. La Intendencia también no aceptó la consideración o el dictamen de la institución de los derechos humanos de que hubo una censura y la institución de los derechos humanos estableció un mm, nuevo dictamen que efectivamente lo que había hecho la Intendencia no una investigación, sino consultar al zorro si había ido al gallinero a comer gallinas o no, o claro, sea, no fue claro, una claro. investigación Sí, administrativa, claro. estableció el informe y lo envió al Parlamento, tomó Mm, estado público mm, en la web de la Institución de los Derechos Humanos, y eso fue tomado por la Comisión de Educación, el diputado Felipe Schipani, ujú, tomó el tema, lo presentó a la ujú, comisión me citó a mí a efectos de que yo contara, narrara esta violación de los derechos constitucionales, mm, esta violación de la libertad de sí, expresión, la libertad artística, y en ese sentido también les planteé la creación del delito de censura. O sea, el artículo constitucional, escribí ujú, una declaración que leí ante la sí, Comisión de Cultura, la Comisión de Cultura presidida por el diputado Felipe Algorta, y estaban
presentes varios diputados, entre ellos el diputado que había planteado el tema, que era el diputado Felipe Chipani, Ujú, y yo planteé que se creara y hice una presentación de un articulado constitucional, un basamento ujú. de motivo para que se castigue penalmente la censura previa a la creación artística. O sea, que se Sí, sí, sí. establezca una censura que en el ordenamiento de las penas Sí, de 6 meses a 24 meses penitenciaría, obviamente es en la fiscalía y son los jueces que dictaminan, pero que exista un marco. Porque lo que no puede pasar, que es lo que ha pasado, está pasando ahora, es que yo tengo que hacer todo un recorrido, sí, sí. no logro encontrar la forma en la cual se castigue a quien me censuró. O sea, Claro, en claro. el ámbito administrativo la Intendencia no lo ha hecho, en el ámbito político la Junta Departamental ha avalado Ujú, el escenario y en el ámbito jurisdiccional le corresponde obviamente no al Parlamento, sino que la autonomía de los poderes departamentales y la Fiscalía tiene solo el ámbito que yo creo que sí le corresponde, sí, que es sí, el abuso de autoridad, porque es un abuso de autoridad claro. ejercer la censura Sí, cuando la ley sí. no le... Y Pero hay que crear una figura específica, sí, que es la sí, censura a la sí. creación artística, porque mucha gente se autocensura porque de alguna forma Exacto. puede ser castigado. O también, de hecho, el marco de la democracia requiere una institucionalidad jurídica Que de la cuáles son proteja, que las proteja. libertades y los derechos de las Sí, personas. porque acá se da un episodio realmente grave que es inusitado respecto al tema de la censura previa. Es una actitud, una conducta de parte de agentes administrativos gubernamentales que limitan mucho la democracia, ¿no? Estamos hablando ya ni siquiera de una censura posterior y una censura porque se evalúa un... No, una censura previa. Es necesaria una figura penal muy clara que determine la tipificación penal con la carga punitiva de esa figura. ¿Por qué? Y cierro con esto. Porque el abuso de funciones lleva a otros desenlaces jurídicos, a otras situaciones, por ejemplo, a un sumario administrativo, con abuso de funciones se puede suspender al funcionario, se puede plantear que ese acto administrativo está viciado de nulidad, pero no es vago, no es en verdad una tipificación penal que tenga un rigor en cuanto a que a la defensa de algo con natural de la democracia como es el derecho natural que tenemos todos los seres humanos de expresarnos a través de una obra artística, científica, periodística, lo que fuere, ¿no? Exacto. El abuso de funciones ha sido largamente discutido en el ámbito político parlamentario y mucha gente ha considerado que es muy genérico y muy vago. Mm. Yo creo, sin embargo, que no se ha derogado porque al Es final ha sido necesario, útil, sí, pero es ha sido útil. útil. Pero en Mm. este caso, lo que aconteció en primera instancia es que la Fiscalía me archivó la denuncia antes de que se emitiera el dictamen de la Institución Nacional de los Derechos Humanos y en ese contexto archivaron, considerando que el abuso de función era una telaraña muy vaga. Sí, Yo creo que ahora nosotros hemos solicitado, con los informes y las evidencias nuevas, el desarchivo y la continuación de la causa, o sea, la causa de la denuncia por abuso de autoridad a la señora Malena Muyala como mm, directora del Teatro Solís, y el tema del abuso de autoridad es muy claro porque efectivamente ella no tiene un marco legal y abusó de su situación de poder en sí, relación a ese artículo constitucional sí, sí, y al artículo de la Ley de Funcionarios Públicos que establece los cumplimientos, las tareas y la responsabilidad. En este caso, sí, lo que sí. se está planteando y se planteó a la Comisión, a la Cámara de Diputados, que ahora te cuento un poco qué pasó, Mm, es, dado que existen la Constitución establece la prohibición de la censura previa, mm. lo que corresponde es que se establezca en el Código Penal la figura del Delictiva, censurador y claro, por lo tanto la figura de la censura sí, previa como sí. delito.
con O el sea que verbo la de la acción y constitución, el actor del delito, el comisionista del delito con el verbo de la acción del delito tipificado con una carga punitiva. Claro, correcto. claro. Y en ese caso es, sin lugar a duda, esto no va contra la señora Malena No, Muyala no, en no, 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 no. el caso de aprobarse, sí solo porque la ley no es retroactiva para este delito. No. Sí, en todo caso, a ella le corresponde continuar en este proceso de el El abuso abuso, de autoridad el abuso y inominado de función, sí, 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 ahí yo creo sí, que cada sí, vez hay sí. más argumentos Sí, en los sí, sí. cuales Incluso ella le digo más, desde el punto de vista jurídico, por el principio de jerarquía del órgano, la jerarquía funcional, si tomó conocimiento de esto la jerarca que en ese momento era Carolina Cose, también corresponde el abuso de funciones porque es el órgano mayor, ¿no? Es la autoridad que sin determinó duda. ese lenguaje. El diputado Schipani planteó en la comisión, que me escuchó mis argumentos, la necesidad de citar al intendente para que Claro, dé porque es la autoridad. explicaciones, Claro, porque ahora la institución de los derechos humanos claramente dictaminó claro. que habría una obligación. Ellos no hicieron la investigación. Yo en una carta le dije a la señora intendenta Carolina Cosio, candidata Mm, del Frente Amplio, que ella debía de hacer una investigación porque si no claro. era culpable de Sí, lo que efectivamente acontece. Y hoy sí, está claro que ante la institución de los derechos humanos, sí. ella es responsable porque hubo una censura. Y Bueno, en cometió este además, contexto, cometió además omisión de función, porque o omite. comisión ah, de sí, funciones, mm, la institución de la Intendencia se trató de escudar que había hecho una solicitud a la propia claro, Teatro Solís de si había habido una violación de la sí, libertad de expresión o censura. sí, Y sí. según dicen ellos mismos, digamos, el Teatro Solís dice que no, al contrario, que hubo una invitación a conversar, nunca me recibieron. Claro, Y la institución de los derechos humanos claramente dice mm, en las convenciones y acuerdos internacionales mm. qué es lo que significa investigación y que Ah, lo que ellos realizaron no ah, es una investigación, ah, seguro. sino que es preguntarle al Sí, zorro sí, que si sí. ayer visitó el gallinero y se comió dos gallinas y obviamente el zorro dijo, no, yo no estaba Yo por no ahí. comí nada, Yo lo claro. había invitado a conversar a Sí, una gallina y conversé con la gallina, no, al final no se dio la conversación, pero bueno, y sí. las comí, pero O no, no, se no, fueron, desaparecieron. Yo no sé dónde están, es- pero me hay, culpan a mí que. hay Claro, muchas plumas, hubo claro, mucho alboroto, claro, claro. pero Pero eso yo le iba a decir, está muy bien ese planteo, porque tiene que haber un protocolo administrativo de investigación. bueno, Claro. nosotros lo tenemos en Uruguay, que es el Mm, decreto 500. exacto, exacto. Establece claramente el Exacto, procedimiento, que sí, hay un investigador sumariante, hay un exacto, proceso, hay un sí, periodo, las pruebas, es o todo sea, eso, es todo eso. la ley no, el Código de Procedimiento Administrativo de la Función Pública Ah, establece todo claramente. O ese sea, organigrama, sí. Hay un gran esa estudio otra, de Kevicius sobre esa ese tema. otra mentira Mm, de que del Piazzo, aquel que fue ministro y un sí, especialista sí, en derecho sí, administrativo, sí. eh, bueno, es otra mentira más de que efectivamente la condición. Entonces, en ese momento, Del caso, Piazzo fue profesor mío y después yo me fui con Durán porque era complicado Del Piazzo. Oh, qué complicado que era abigarrado para narrar. Pero bueno, pues son gustos personales, vio que uno a veces le no, cae yo no, mejor, alguna vez lo leí, pero era bueno, ¿no? Sabía. yo no fui a la facultad de Acá. Derecho. Ujú, No, ni acá ni afuera. Lo que yo hice fue dos posgrados en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, claro. un posgrado en propiedad intelectual y un posgrado en derecho de autor. Y Ah, después hice un doctorado en la Facultad eh, de Derecho ¿en de la Argentina? Universidad de Buenos Aires. Ah, la UBA, O sí, sea sí. que yo tengo un doctorado en Derecho y tengo también un postdoctorado en Derecho Sí, en la, sí, dicha facultad, sí. pero no tengo no soy abogado, no Claro. tengo Es un jurista, tiene el título es un cientista del derecho. Está muy, y sí, un es doctorado, académicamente, y uy, un doctorado, ¿qué le parece? un ¿Qué le doctorado parece? y un postdoctorado, o sea que ¿Y qué tengo le en parece? Derecho Y sí, y dos posgrados sí, en la Facultad de sí, Derecho de sí, Autor y Derecho sin Intelectual. duda, sin O duda. sea que obviamente eso no importa porque son Lo todas que miradas importa es la técnicas. formación y ampliar conocimiento, ¿no, doctor? Se nos va yendo el Zoom. ¿Quiere?
dar una reflexión final, porque acá hay un No, sí, en un antecedente. cierre que de A mí alguna forma esto es un tema me de la gustaría, libertad de expresión. exacto, me gustaría decir esto porque no se trata solo de que en este caso el doctor se defiende a él, sino que si esto no se hace, se sienta un precedente de impunidad ante una actitud que es muy dañina para la democracia. Estamos hablando de una censura previa y a raíz de qué, ¿cuál es el factor desencadenante o el factor causal? Bueno, una especie de subcultura, un sublenguaje que es el lenguaje inclusivo, que no está protocolizado ni Digamos, oficializado por el Estado, y lo dijeron los intendentes, no es un lenguaje oficial. pero no es, ya el primer argumento era ese, pero en la fiscalía cambiaron y el tema lo planteaban como la ley inclusiva de las personas con discapacidad, Cla- las personas con limitación. Claro, Pero en todo caso, esto es un tema de la democracia y del país, sin duda. de los derechos del derecho cultural. Y Sí, esto es un tema que tiene que ver con el derecho cultural, que es el derecho a la creación, a la defensa de los derechos de los creadores, a sí, la preservación y protección, que es un conjunto muy amplio de derechos. O sí. sea, el derecho de autor, el derecho de la no modificación de las obras, el derecho al registro, el derecho a tener un conjunto A de expresarla, a derechos. exhibirla, claro, Y entre esos, el derecho de la no censura. O claro, sea que nosotros tenemos toda una hermenéutica de claro. un sistema de derechos culturales, algunos de ellos están en la Constitución, por ejemplo, el no pago de impuestos Mm, correspondientes a determinados institutos de elementos del enseñanza, por sistema ejemplo. cultural, Mm, correcto, de la creación artística, mm. pero no teníamos y no tenemos todavía hay una ley de derecho de autor El que derecho se al está cultivo utilizando, propio, artículo 36, el derecho al cultivo, o sea, correcto. ujú. Muy bien. Y lo que carecemos es del marco que dentro de ese andamiaje de los derechos culturales que tiene que ver con el derecho a no ser censurado. Y O claro, sea, darle, el derecho a que el censurador, sí, el cato, sí, ¿correcto? sí, 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 Vaya preso, pague todo intento. O sea que en la libertad y el resguardo de los derechos culturales, sí, que es importantísimo para uf, toda comunidad y sociedad, sí, que es la libertad de expresión en el total, sentido más amplio y artístico, y que nadie censure y haga censura previa, como establece la Constitución, claro, falta establecer el castigo claro, dentro del Código Penal. Y eso es lo que yo he sí, planteado a sí, sí, la Comisión de sí, Diputados, que ya el sí. periodo está cerrándose, ahí se planteó que era Bien, realmente importante para que en bien, el próximo periodo se encare bien, y vamos a ir terminando una específico, ya el bien. articulado que hemos planteado, Sí, sí. eh, ampliarlo para mucho más, para que la difusión Si le de la parece, lo tratamos artística en la sea próxima, el articulado en sí, la especificidad legal, legislativa, penal sobre este tema, que es muy importante, porque es así. en Nosotros defensa lo dejamos de en un general derecho para que ellos, de fundamental, alguna ¿no? forma, Claro, porque es también un tema correspondiente no solo a la Comisión de Educación, sino a de la código y Comisión leyes. Mm, de Códigos y Leyes. sin duda, sin duda. Sí, podemos seguir con ese tema, porque acá estamos hablando además de economía penal. ¿Saben qué es eso, la economía penal? Es establecer el costo del mal comportamiento. Y Muy acá buena. es un mal comportamiento ante algo tan sustancial a la democracia como la libertad de expresión y sobre la base de una censura previa, yo creo que es muy necesario que Uruguay tenga una buena tipificación penal que establezca un buen costo jurídico penal para aquellos que violan algo tan natural a la democracia que es el derecho a expresarnos, la libertad de expresión. Es El impresionante el costo tema. de la violación de los derechos para Exacto. toda la sociedad, cuánto nos impacta Sí, a todos sí, esa acción y sí, por lo tanto ponemos una penalización sí, para que eso que nos cuesta a todos en democracia, sí. de alguna forma ese mal comportamiento, muy interesante. Le cuesta el que se porta mal. Y está muy estudiado, una linda disciplina que se instaló hace tiempo, que es la economía penal. Podríamos hablar un día de ese tema. Muy interesante eso, ¿no? La economía penal es la que le hace pagar el precio a aquellos que se portan mal, que violan nuestras libertades. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias y a ti, seguimos con las tragedias. Tenemos que ir con esa lista que había armado y las soluciones que hay además, ¿no? Las soluciones que hay. indudablemente. Que pase muy bien, doctor, ¿eh?
Muchísimas gracias por la invitación a estar contigo. Un abrazo grande. El doctor Claudio Rama con nosotros, como siempre, una eminencia en el país. Vamos a una pausa y continuamos.